Aspirar es sin lugar a dudas tener sueños, tener metas, tener objetivos, tener rumbo, sobre todo tener seguridad en uno mismo. Creo que esto define de cuerpo entero una declaración que hace el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, en la entrevista, en la segunda parte de la entrevista que da el periódico El Imparcial. Ahí la puede leer usted a grado de detalle, muy interesante, donde dice claramente: aspiro al mejor gobierno en la historia de Sonora. O sea, en pocas palabras, aspiro a construir y llevar a cabo el mejor gobierno estatal que haya tenido Sonora en su historia. Es obviamente una aspiración muy válida, muy ambiciosa, pero como todo, quien no sueña en grande, quien no tiene la aspiración de contribuir con toda su capacidad, su talento, su entrega, su conocimiento, su dedicación, su capacidad, su esfuerzo, su disciplina para mejorar tu estado o tu ciudad, no tiene nada que hacer en el servicio público. Y esa es la vocación de servicio público. Por eso la entrevista está muy bien estructurada en una colaboración anterior. Analizamos los proyectos de Gran Visión, básicamente lo que sucedería con lo que puede pasar en Puerto Peñasco con el megaparque de energía solar desde el gobierno del estado de Sonora para México y para el mundo, generando energía limpia, renovable, energía solar. Y también analizábamos lo que sucedería si el puerto de Guaymas se convierte en un puerto de altura para ser, ahora sí, el puerto alterno que nunca ha existido por décadas, y se ha hablado por décadas de lo mismo, al puerto de Long Beach, que es el más grande que hay en California, para recibir toda la carga que viene de Asia. Y no se diga, sacar por ahí mismo, hacia, ahora sí que de México, hacia los países asiáticos, la producción de Sonora o de otros lugares, desde Guaymas. Pero ahora, esta segunda parte de la entrevista, que me pareció muy interesante y por eso la estoy comentando, es que se enfoca a un tema que a todos una y otra vez nos es recurrente y no deja de ser motivo de preocupación y de ocupación, que es la seguridad pública. Alfonso Durazo, si alguien tiene el conocimiento de lo que se debe y lo que se puede y lo que se tiene que hacer en materia de seguridad, es él, ya que tuvo dicha responsabilidad a nivel nacional con un grado de complicación mayúscula que no nos imaginamos los sonorenses, porque créanme que el problema del crimen organizado en México es mucho más complejo de lo que a simple vista vemos en los medios de comunicación. Es un monstruo de 1000 cabezas. Recordemos, y lo hemos dicho en otras circunstancias y bajo otros criterios, que por ejemplo la seguridad pública es veneno. Es veneno para el turismo, sector en el que tengo la precisión de la información de lo que implica el hecho de que haya problemas de seguridad para efectos de tener tanto inversiones como visitas de turistas nacionales y extranjeros a un destino turístico, cuando hay inseguridad pública, cuando hay crímenes, cuando hay asaltos en carreteras, cuando se afecta los derechos o se lastima la vida o la seguridad de las personas. Es veneno. Pero también la seguridad pública implica muchas otras cosas que no necesariamente son responsabilidad de un gobierno estatal, como el combate al crimen organizado, particularmente al narcotráfico, que tiene
unas potencialidades increíbles en materia de manejo de dinero, en manejo de armamento y sobre todo que se mueven siempre anónimamente, en la oscuridad, en la secrecía. Por eso siempre van adelante de las autoridades, ocultándose de las autoridades, evadiendo a las autoridades, corrompiendo a las autoridades. Por eso me queda claro que cuando hay un sentido de responsabilidad al respecto, pero conocimiento de causa, es entonces cuando se van a combatir muchos de los detalles, como el de la inteligencia, por ejemplo, que debe estar al servicio de la seguridad pública de un estado, de un país o de un municipio para combatir el crimen. No se diga también lo que implica la seguridad enfrentando problemas tan graves como lo son el narcomenudeo. Decía al principio que es un veneno este tema, porque envenena literalmente a nuestra juventud con el consumo exagerado en todos lados, en todas las ciudades prácticamente del país, y no se diga aquí en nuestro estado. Envenena a los jóvenes con el consumo de drogas. Pero todos sabemos y vemos con mucha claridad que comúnmente los crímenes, cuando se matan un grupo a otro o una persona a otra, siempre tienen que ver con algún asunto de drogas. Entonces, así hemos estado viendo por años cómo ciudades nuestras están en manos o en poder del crimen organizado, por llamarlo de alguna manera, eventualmente, porque no son cosas, aunque pueda ser de todos los días, pero no es que estén pasando todo el día en el mismo momento. Y se matan unos a otros por territorios, por deudas, porque son enemigos, por confrontaciones, pero ponen en riesgo la seguridad pública de los ciudadanos. Entonces, el tema de la seguridad pública es vital, es fundamental, como lo es la coordinación entre los 3 niveles de gobierno y la limpia de la que siempre se ha hablado de los cuerpos policíacos, de intentar quedarte con lo mejor y sacar a lo peorcito que pueda haber en dichos cuerpos, y estar una y otra vez insistiendo y persistiendo en ponerle orden a la casa y que Sonora esté entre los estados con las mejores técnicas y las mejores personas ocupadas diariamente de combatir a la delincuencia. Uno de los ejemplos que pone el gobernador electo Alfonso Durazo, y a mí como turistero me complace, es el hecho de aclarar de que, si bien es cierto, en ocasiones se dan, por ejemplo, balaceras o robos o asesinatos en alguna ciudad, no significa que no se pueda transitar por las calles o por las carreteras de nuestras ciudades. Eso no es correcto evaluarlo de esa manera. Yo le he puesto el ejemplo así, cuando tengo inversionistas viéndolos cara a cara, decirle, oye, en todas las ciudades del mundo hay crímenes, en todos lados hay delincuencia, hay drogas y hay grupos organizados, pero eso no significa que no puedas transitar de Sonoita a Puerto Peñasco, o de Puerto Peñasco a Caborca, o de Caborca a Hermosillo, o de Hermosillo a Cajeme. Por supuesto que hay crimen todos los días y en muchas modalidades, pero que digas tú que no podemos vivir en paz ni andar en la calle tranquilamente, eso no es correcto, no está en el contexto apropiado. No estoy diciendo que el problema no exista, estoy diciendo claramente, y coincido con el gobernador electo, de que hay eventualidades que se tienen que combatir y atacar porque son producto de muchos factores. Por eso se tiene que hacer un plan estratégico en pro de la seguridad pública para lograr básicamente paz, tranquilidad y estabilidad, tanto entre los cuerpos policíacos,
entre las autoridades como entre las personas que cohabitamos haciendo negocios en las distintas ciudades, en todas las ramas de la actividad, que son las que de una manera u otra tienen que participar para entre todos intentar resolver estos problemas. A veces nos perdemos y resulta que si nos damos cuenta, son mucho más graves los problemas que se enfrentan en otros estados, pero ese no es un consuelo. Y como no es un consuelo, aquí lo importante es tener la mira puesta en el futuro inmediato, tener claridad en lo que queremos lograr. Y si lo que se quiere lograr es la grandeza de Sonora, parte fundamental será la construcción de un nuevo modelo de seguridad pública que nos brinde lo que les dije hace un momento: paz y tranquilidad para lograr el progreso y el bienestar de nuestra entidad. Le encargo, le sugiero, le pido que vea a grado detalle la entrevista porque vale la pena. Saludos.